Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Milim, la historia de las diásporas, este enorme libro que estamos escribiendo en Radio Sefarad desde hace años con Alicia Benmergui. ¿Qué tal, Alicia? Bien, me río porque este enorme libro que es cierto, pero bueno, es parte de la historia del pueblo judío, así que por eso es que es tan enorme. Es un enorme libro que nunca se ha escrito, o por lo menos no tengo constancia yo de que exista un libro sobre las diásporas de Israel al nivel que estamos tratando. Hemos dedicado prácticamente, por ejemplo, solamente a capítulos de la antigüedad y hasta la Edad Media, sobre Sefarad, sobre Ashkenaz, y ahora estamos en el gran capítulo de los judíos de Oriente, que empieza incluso antes que los demás, y nos estamos moviendo por el mapa, y justamente para hablar de los judíos de Oriente hemos hecho un barrido empezando en la punta más occidental, en los judíos de Marruecos, luego hemos proseguido con los de Argelia y de Túnez, y hoy ya nos toca los de Libia, también en el norte de África, en el Magreb, pero ya acercándonos mucho más a la zona de Oriente Medio. Tal cual, porque es una historia que corresponde sea contada, porque la sensación que tengo todo el tiempo es de no dejar historias de judíos afuera. Y estos judíos, como acabamos de ver estas últimas charlas que hemos tenido con la historia de los judíos de Marruecos, los de Argelia, los de Túnez, son historias diferentes, pero estos judíos han estado acá. Y por otra parte también, bueno, yo no sé, porque esto, a veces las visiones primero tienen que ver con en el lugar donde nosotros vivimos, las políticas universitarias con las cuales se ha contado la historia o el tiempo en las carreras, por ejemplo, en mi caso que estudié historia, ¿cuál es la importancia que le van a dar a lo que fue África? Sí, a lo que fue África, dentro del Imperio Romano. O estaba mirando porque repasando la historia que hicimos contigo sobre el tema de los judíos de Ashkenaz, estoy revisando mis libros de historia medieval con los que yo tuve que estudiar en la facultad y me di cuenta también qué poca información hay, por ejemplo, sobre la conquista de Europa Oriental, sobre lo que eso significó y representó. Y bueno, todas esas cosas son cuestiones de elección, qué es lo que se va a enseñar, para qué, a dónde se coloca el eje. Tiene que ver, y si estamos hablando de la historia de los judíos, pero muchísimo más, ¿dónde lo encontrás eso? Entonces sí, me adelanté mucho, ¿no? No, pero ahora que mencionaste esto de dónde encontrarlos, déjame que recuerde a los oyentes que sí pueden encontrar estas historias y muchas más en la página que tienes, que se llama milimcultural.com.ar, y si quieren también pueden suscribirse a un boletín electrónico que les llegará cada 2 semanas gratuitamente a su correo, suscribiéndose a través de cultural@arnet.com.ar. Y ahora sí, te dejo ya para que nos presentes lo que se sabe o lo que se puede saber sobre los judíos de Libia. Bueno, sobre los judíos de Libia lo que sí podemos decir, en principio lo que sí quiero decir es que Libia es un país moderno. Cuando nosotros hablamos de estos países que existen ahora en el norte de África, también estamos hablando de estas regiones que, como estábamos hablando antes, son extremadamente antiguas, donde dominaron distintas civilizaciones. Pero bueno, ese pasado tiene que ver también con el presente de alguna manera, juega algún papel, algún rol en toda esta antiquísima historia. Yo no creo que sea mucha la gente que sepa que Libia formó parte también un poco de la historia de Egipto, la que estuvo relacionada con Egipto. No sé si es mucha la gente que sabe que la ciudad de Trípoli se llama así y que fue fundada, no está muy claro si por los griegos o por los fenicios, pero son historias muy antiguas y donde en estos dominios que hubo, bueno, los judíos se van a instalar en Libia, se supone, en el siglo
3 antes de nuestra era. Lo que cuentan y acostumbran a decir los historiadores, los verdaderos historiadores, es que los registros egipcios dicen que hubo algunas tribus que vivían ahí en esa región, en lo que ahora es Libia, y que había una, digo por el nombre que tiene Libia ahora, una tribu que se llamaba Labu. Y de la cual fueron herederos los bereberes que después han vivido en toda esta región. En el siglo VII llegan acá y instalan sus colonias los griegos, pero ya había, es el norte de la Cirenaica también, esto como ellos lo han llamado. Después van a venir los judíos, pero anteriores a los griegos y a los judíos estaban acá los fenicios, que también habían instalado sus propias colonias. Hay que pensar que Cartago, los fenicios la fundan en el siglo IX antes de nuestra era. Así que los fenicios recorrieron esta región también con bastante, no solo asiduidad, sino que ellos eran fundadores de colonias exactamente como lo fueron los griegos. Los griegos nunca fueron un imperio, como lo va a ser Roma posteriormente. Y los judíos llegan a esta región y se instalan en el siglo III antes de nuestra era. Y lo que dice un texto, que no te fue tan fácil tampoco de conseguir, es que los judíos logran su mayor número de habitantes en los siglos I y II de nuestra era, porque ese siglo III yo creo haber dicho que era antes de nuestra era. Y entonces ellos alcanzan el pináculo de la población y de su desarrollo económico. Tienen una buena relación con los bereberes. No sé si alguna vez hemos dicho que la palabra berebere es una palabra que proviene de los griegos. Los griegos llamaban bárbaros a todos aquellos que no hablaban griego, no eran como ellos. Siempre los griegos tuvieron una visión un poco despectiva de los otros pueblos y de las diferencias que existían entre ellos. Y después lo que tenemos que contar es que en el siglo I, antes de nuestra era, Roma conquista toda esa región. Y ahí se va a apoderar de todo de esto lo que va a constituir el Imperio Romano, esta cosa de la que también siempre hablamos, de que los romanos tuvieron todas sus orillas, las orillas del Mediterráneo, es decir, el Mediterráneo constituyó un mar interior al Imperio Romano, y por eso ellos lo llamaron el Mare Nostrum, y por eso se dice que todos los países musulmanes tienen la media luna, porque ellos nunca pudieron conquistar las dos orillas, convertir al Mediterráneo en un mar interior también dentro de los dominios musulmanes o islámicos. Entonces tenemos una ciudad que existe aún hoy todavía, que se llama Trípoli, que fue fundada en épocas muy antiguas, y Trípoli prácticamente fue un cruce de fronteras. Lo que hay que entender también, pensándolo y reflexionando un poco, es que Sudán fue el gran proveedor de oro. Todos iban a buscar oro a Sudán desde las épocas más antiguas. Y Trípoli, ya en épocas de los romanos y después posteriormente, va a ser un cruce entre lo que va a ser la costa este de África, el Magreb, y otra que no me acuerdo el nombre, Chacret, no me acuerdo bien la palabra que usaron ellos. Ah, sí, muy bien, pero muy bien, tiene 10, que es África oriental. ¿Cómo dijiste? Mashrek, sí, tal cual. Se va a constituir en una zona del encuentro, del cruce entre estas dos áreas geográficas, con la importancia que tenían, pero además tiene que ver con el comercio o las
que es el comercio transahariano, que eso tiene que ver también con el Sahara y además con el cruce de las caravanas, las que venían de la ruta de la seda, de todo una inmensa red mercantil que venía desde épocas muy antiguas. Bueno, eso va a ser Trípoli. Lo que tengo que decir es todo el tiempo, cuando uno lee la historia de Libia, la historia muy antigua de esta región, lo que no puede dejar de mirar todo el tiempo y de reflexionar es que fue un área donde las guerras fueron prácticamente casi permanentes. Es una zona donde pasan las sucesivas conquistas. Omar, el que entra en Jerusalén, Omar, el que entra y lleva el Islam a lo que es la tierra de Israel hoy, después conquista la región de Libia en el siglo VII, entra en el 643 y hay una guerra porque los bereberes resisten el intento de instalar el Islam en sus propias tierras. Finalmente son derrotados y los bereberes, entre las que había tribus, bueno, eso prácticamente lo dicen todos los historiadores, pero bueno, ¿cuánto quedó de eso? Y nosotros también lo hablamos. No está claro, dice que los judíos también combatieron con los bereberes contra esta invasión islámica, pero lo cierto es que estos bereberes terminan convirtiéndose al Islam y entonces acá va a haber otro tipo de guerras. Va a haber en toda esta área guerras entre las diferentes denominaciones o no denominaciones, las diferentes prácticas que se hacen sobre el Islam. Unos son los sunitas y otros son los chiitas. Los abásidas van a ser, hay una dinastía que está instalada ahí, que son los aglavíes o aglavitas o no sé cómo llamarlos, que dependen de los abásidas que están ahí en Bagdad, y después entre los fatimitas. Los fatimitas vienen de Egipto y estos son chiitas. Las guerras son permanentes. Es un área donde todas estas distintas tendencias religiosas guerrean entre sí. Y en esto están los judíos que están ahí muy bien, no les va porque en una zona donde la guerra es permanente no se puede ni desarrollar ni cultura ni comercio. La situación es perjudicial y hace la vida de la gente extremadamente dura y penosa. Estaba pensando en todos los últimos atentados que tuvieron lugar. Bueno, hasta que finalmente ahí también llegan y se instalan, para desgracia de estos judíos, en el año 1173, los almohades. Los almohades que invaden el Al-Ándalus, donde los judíos se escapan, porque los almohades, esto va a tener otro nombre con lo que van a instalarse ahí en Libia, y los judíos o huyen o son convertidos por la fuerza. Así que una de las cosas que nunca dije ahí, pero una vez alguien me dijo cuando estaba contando estas cosas, es cuántos musulmanes sin saberlo deben descender de judíos conversos obligatoriamente al Islam, porque eso existió en muchos momentos de la historia. Estos almohades, que eran extremadamente fundamentalistas, después van a hacer van a también perder, van a abandonar, van a perder su lugar de poder, y finalmente acá también se van a instalar o van a pasar los normandos, van a pasar distintos pueblos, y quien va a ocupar esta región y la va a dominar por bastante tiempo, hasta 1551, me olvidé de fijarme exactamente cuántos años dominó España esta región de lo que va a ser Libia. Y en 1551, me fui tan lejos para poder contar que a este lugar llegaron judíos sefaradíes, judíos que se van de España y también se van a instalar acá en Libia, porque esto tiene que ver con historias bastante
penosas y dolorosas que sobre todo tuvieron lugar en la Segunda Guerra Mundial y de la que hablan, y después con este gobierno que fue el de Gaddafi, donde muchos judíos huyeron y se escaparon. Este dominio hispánico se va a terminar en 1551, cuando entran los turcos otomanos o el Imperio Otomano, que va a dominar esta región de África durante 160 años. Y acá sí, a los judíos les va a ir mucho mejor de lo que les había ido nunca, y acaban de tener un desarrollo económico y también cultural, con esta llegada de estos judíos que vienen de España, que se instalan aquí y que van a vivir, ya te lo estuve comentando, hasta que son expulsados. No solo son expulsados, muchos de ellos en la época del nazismo son enviados por los italianos cuando Italia ocupa esta región, y son enviados, algunos mueren ahí por los maltratos a los que son sometidos durante la dominación fascista, y otros directamente son enviados a Europa, a los campos de concentración. Y entonces ahí son muy visibles estos apellidos de origen sefaradí, con sus prácticas y sus costumbres, pero decirte que encontré una historia detallada de esta presencia judía, es decir, de cómo vivían, en cuántos lugares estaban. En otra época sí que estaban en 3 ciudades, pero los detalles más importantes acerca de la existencia de estos judíos libios se van a dar sobre todo a partir del siglo XIX, donde ellos tenían sus barrios, donde donde hay historias. Hay un psicoanalista, en este momento no recuerdo su apellido, italiano, muy conocido, donde él cuenta la historia de su familia. Y bueno, lo que ha pasado con la caída y el asesinato de Gaddafi es que algunos de estos judíos han querido retornar a Libia, y también los sacaron corriendo porque ya el antecedente antisemita instalado por Gaddafi quedó fijado. No sé si alguna vez tuviste la oportunidad de mirar por televisión o algo así, como fueron destruidas tumbas de viejos y muy antiguos cementerios judíos que existían ahí, o de sinagogas. En fin, hay toda una historia muy penosa, pero los judíos de Libia han sido muy antiguos, y la vez pasada también tuve la oportunidad, gracias a esta maravillosa, a este maravilloso instrumento que es Internet, de ver la historia de los judíos tripolitanos, y cómo también tienen su herencia sefaradí. Es una cosa increíble la historia de estos judíos, primero porque han salido de España, después de los lugares donde han vivido y las tradiciones, y entonces uno se da cuenta por los apellidos que el Ben Arrush que uno está leyendo es el Ben Arrush de los que salieron de España. A mí bueno, no es ninguna novedad ni para vos ni para nadie que me escucha, la fascinación que me provoca toda esta historia de transhumancia y de conservación de los legados también, porque esa es una cosa muy curiosa también. A mí nunca deja de sorprenderme, sobre todo en el caso de los judíos sefaradíes. Sí. Alicia, no, quería hacerte una pregunta porque en el pasado, yo no sé si legendario o no, pero por lo menos alguna novela existe sobre un personaje llamado La Kahena, una reina judía. Sí, yo lo encontré, y yo me cuido mucho de eso porque sí, en esta historia media como legendaria, sí, que lucha con los bereberes contra el dominio islámico. Lo mismo que también hay toda una historia en Marruecos, y no sé, tengo la sensación, está buena como historia, pero me parece muy novelesca y muy de leyenda. Sobre todo, habría que buscarlo. Es muy difícil encontrar toda esta historia. Yo la busco en distintos idiomas, ¿no sabés? O en francés, en castellano, hay lo que hay. Pero después empiezo a buscar para ver, y además cuán histórico es el relato, cuánto uno puede
puede demostrar que eso ha sido así. Sí, yo encontré esta historia, esta leyenda, encontré más leyendas sobre estos judíos de Libia, pero parece ser que solo fueron leyenda. Pero estos judíos sí vivieron ahí, sí estuvieron instalados ahí, sí practicaron el comercio. Lo que debería buscar con más tiempo, yo siempre digo que cuando uno empieza a trabajar en Internet, empieza a pedirles cosas a Internet, y si no las encuentra enseguida, al mes, a los 2 meses, empieza a aparecer una información súper abundante. Lo que yo quiero tener siempre es mucho cuidado con esas cosas que voy a contar, porque considero que tienen que ser lo más verídicas posibles dentro de estas cuestiones y lo más serias, porque bueno, si no estaría contando una novela, y la verdad yo trato de trabajar con la historia, no con las novelas. Vamos a tratar de seguir trabajando con la historia y para eso dentro de 2 semanas volvemos a convocarte. Me imagino que seguiremos yendo hacia el oriente, con lo cual estaremos entrando ya en los territorios de Egipto, del Egipto de la Edad Antigua, pero ya no faraónica. Tú nos contarás las novedades y lo que se pueda saber sobre estos judíos tan importantes. Muchas gracias, Alicia Benmergui, por habernos acompañado hoy, y recordarle a los oyentes esta historia y muchas más en milimcultural.com.ar y el boletín cultural@arnet.com.ar. Muchas gracias, Alicia. Gracias a vos y hasta nuestro próximo encuentro.